La transmisión es toda tuya y muchas gracias. Gracias, gracias. Súper. Nada, gracias, Kotlin La Paz. Gracias, Compose Camp, por invitarme una vez más. El martes estuvimos platicando un poquito de la unidad 4 y hoy vamos a platicar de una cosa que se llama IR. Mi plática, honestamente, es un remix de varias pláticas. No sé si en otros países, en México, es muy común que la gente que hace cumbias o algo así, después hagan como una composición de muchas canciones en una sola y nada más se meten como de intermediarios. Esa es mi plática del día de hoy. Es una plática de un montón de temas relacionados que derivan en Compose y en lo que hace mágicamente Compose, que no es magia. Al final vamos a ver que no es magia, pero vamos por ahí. De eso hablamos, vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nada, de nuevo, gracias a todos. Gracias a todos ustedes también, gente que está en línea, que pues están viendo un montón de gente, o sea, estelares de Latinoamérica. Personalmente muchos de ellos yo admiro, están en el line-up, bueno, también no solo de Latinoamérica, hispanoamericanos, también está Antonio Leiva, estuvo Anaí, está, creo que Armando Picón también estuvo, está Yuri, va a estar Bruno también, gente que conozco en persona y que maravillosas personas y espectaculares presentadores. Entonces, qué chido que esté este line-up. Gracias, Coque La Paz. Gracias a todos por estar ahí. Entonces, vamos a platicar de Magic of ER. ¿Qué es ER? No, pues eso ya es Spanglish. Va a haber mucho Spanglish, por cierto. IR. ¿Qué es la magia de IR? Primero que nada, ¿quién soy yo? Para aquellos que no me conozcan o no hayan estado el día martes y no tuvieron la oportunidad de conocerme o presentarme, yo soy Sinue Jaime. Nadie me dice Sinue Jaime. Todo el mundo me conoce por Cier o Cierísimo. Y les agradecería que siga siendo así. La verdad, casi poca gente me dice Sinue, poca gente me dice Jaime. Yo soy un compiler errors and uncapped exception sorcerer. Me encargo de generar excepciones y errores inesperados, mayormente porque no sé lo que hago. Y también organizo el Kotlin User Group Guadalajara. Eso es acá en México, cerca de la tierra del tequila. Literal existe un pueblo que se llama Tequila, entonces, coladito. Cool. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy tenemos una agenda ligeramente relajada. Vamos a hablar de qué vamos a hablar el día de hoy. Justamente estamos en esa sección ahorita. Después de eso... no, ya invertí el orden. Bueno, mis slides ya están mal desde ahorita. ¿Ven? Errores inesperados. ¿Quién soy yo? Después vamos a hablar de compiladores. También vamos a hablar de compiladores y compiladores. Un poco sobre qué es IR y cómo hace magia. Después vamos a ver qué tiene que ver todo esto que ya revisamos y revisamos con Compose. Y al final vamos a ver qué hay con respecto a todo eso que entendimos, cómo aplica en Compose haciendo cosas de recomposición, estados y otras criaturas mágicas. Cool. Nada más creo que recalcar, pero Gus lo mencionó ahorita. Vayan dejando preguntas en el chat, las vamos leyendo sobre la marcha. Voy yo tratando de hacer pausas, entonces si algo no les queda claro, sin problemas díganme, ¿sabes qué? Eso que dijiste como que no me hace sentido, no me cuadra, no entiendo, o podrías reexplicar esto pero de otra forma, sin problemas. Cool. Compiladores. Para aquellos que no lo sepan, ese señor que está ahí es Steve Ballmer y el original decía developers. Hoy estamos hablando de compilers. ¿Qué es un compilador, no? Vamos a empezar por entender qué es un compilador. Un compilador es una herramienta que seguramente hemos escuchado. Si ustedes tienen un poquito si fueron a una escuela o estudiaron con alguien de la mano o leyeron algún libro, seguramente escucharon el término compilador, seguramente vieron un overview o incluso tal vez como algún proyecto o un side project escribieron su propio compilador, lo cual es una experiencia muy chida. Perdón, muy interesante. Es una buena experiencia, entonces... pues también compiladores. Entonces, ¿qué es un compilador? Un compilador, en palabras de Amanda Hinchman Domínguez, que es un speaker internacional, me encantó en uno de los videos que estuve viendo y estuve tomando como referencia en una conferencia en la que también estuve. Menciona que un compilador genera nuevos formatos de datos o genera formatos de datos más de bajo nivel, que simplifican los datos que ya tenemos. Es decir, nosotros tenemos un cierto código y ese código se puede compilar hacia un nuevo formato o
puede derivar en un nuevo nivel de compilación, bueno, de interpretación, ¿no? Usualmente esto lo vemos como un proceso simple, ¿no? Hay muchas cosas intermedias, la verdad voy a súper oversimplificar, si voy a hacer la cosa más simplificada posible de lo que es el compilador, me estoy comiendo pasos excesivamente en este proceso, pero la idea es que entendamos una vista general de qué es un compilador, ¿no? Entonces, ¿qué es un compilador? Ustedes tienen su código muy hermoso, muy maravilloso que escribieron, esto en un lenguaje de programación, y aquí no vamos a especificar, en este preciso instante no estamos hablando de Kotlin, no estamos hablando de Java, no estamos hablando de un lenguaje en específico. Ustedes pueden escribir prácticamente en la mayoría de lenguajes código, pasarlo a través de una herramienta, un compilador. Sí, esta es una herramienta, el compilador. Decirle al compilador qué es lo que quieren hacer y el compilador puede generar un proyecto, un programa que se va a poder ejecutar en la computadora o puede que genere algún otro formato, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un lenguaje que a muchos les desagrada. Yo creo que es un lenguaje muy flexible, aunque también creo que se ha abusado de JavaScript. No es un lenguaje compilado per se, no es un lenguaje compilado en un inicio. Sin embargo, existen ciertos compiladores que hacen ciertas optimizaciones, pueden generar nuevo código o que pueden generar otras cosas. Por ejemplo, en este caso, hablando de este lenguaje específicamente JavaScript, existe Google Closure Compiler, que es un compilador que se encarga de procesar el código de JavaScript y generar código JavaScript optimizado. Estas optimizaciones pueden ser para hacer que sea más rápido, para que ocupe menos memoria, para que el archivo sea más pequeño. Hay razones, ¿no? Entonces, compila de JavaScript a JavaScript, pero haciendo que en el proceso el código se optimice. O podemos hablar, por ejemplo, también de TypeScript. TypeScript es un lenguaje tipado que una vez que lo pasas por el compilador de TypeScript, el resultado es código JavaScript. Entonces cambia el formato, ¿no? Entonces es lo que decíamos, el compilador se puede encargar de hacer optimizaciones, ya sea, bueno, se encarga de hacer optimizaciones y se encarga de procesar nuestro código de manera que pueda generar código a un más bajo nivel. Digamos que TypeScript es un lenguaje de alto nivel y JavaScript es un lenguaje un poco más a bajo nivel, o puede generar nuevos formatos, ¿no? O sea, podemos hacer que haga otras cosas. En el caso concreto, por ejemplo, de Kotlin, cuando nosotros compilamos código Kotlin, generamos código que corre en la máquina virtual de Java. Entonces hacemos un proceso en el cual pasamos de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. Entonces, ese es el proceso de compilación. Existen múltiples compiladores, hay N1000 compiladores, por diferentes razones y por diferentes motivos, y porque claramente se necesitan diferentes tipos de optimizaciones y diferentes tipos de formatos. No es lo mismo escribir código en Ruby y esperar que el resultado sea código que pueda correr sobre Python, que escribir código en Ruby y esperar que el resultado pueda ser un programa ejecutable, ¿no? Entonces, existen múltiples razones por las cuales hay compiladores, hay de muchos. Yo puse, por ejemplo, aquí los tres más comunes: el GCC, el hermoso GCC, el GNU Compiler Collections, que es el encargado de compilar lenguaje C. Existe Javac, que es el compilador de Java, que viene incluido en el JDK. Existe Kotlin C, que es el compilador que se utiliza para compilar código Kotlin. Y este compilador lo vamos a ver un poquito más adelante como detalle, como que tiene por debajo, pero el Kotlin C por sí mismo es un compilador que puede compilar, por ejemplo, hacia código que corra sobre la máquina virtual de Java, o código que genere JavaScript, o incluso hoy día existe código que es Kotlin Native, que corre en el runtime de la LLVM. Bueno, en realidad genera código para la LLVM que después se convierte en un programa que corre nativamente. De hecho, creo que la siguiente plática, la de Bruno, va a hablar sobre cómo Compose puede correr en otras áreas que no necesariamente son Android. Pero es interesante porque a este punto los compiladores tienen diferentes comportamientos, tienen diferentes razones de ser. En el caso, por ejemplo, de GCC se encargaba de tratar de compilar hacia una cierta arquitectura, una computadora en específico, para correr en una Mac, para correr en un Intel o para correr en una AMD. Por ejemplo, estamos de nuevo sobresimplificando, pero entienden la idea. Entonces, esa es la manera tradicional en que funcionan los compiladores, ¿no? Tienes código fuente, lo pasas a través del compilador, el compilador genera cierto código y después se genera el resultado, se genera un output, ¿no? Es una entrada de código y una salida de un nuevo formato. Cool.
Entonces, cuando nosotros estamos compilando Android en la forma tradicional, en la forma antigua, hace unos, ¿qué edad tengo yo? Hace como unos 15 años, no, 15 años es demasiado, hace unos 10 años, 12 años, el proceso de compilación, bueno, en realidad eran una serie de pasos que a veces teníamos que correr a mano o a veces los teníamos que hacer mediante algún plugin para alguna herramienta que nos ayudara a hacerlo, por ejemplo, o escribir scripts que hicieran cada uno de estos pasos, ¿no? Afortunadamente después empezaron a salir herramientas como el ADT, que era el Eclipse, Android Eclipse Tool, Android Eclipse Tooling, no recuerdo cómo se llamaba realmente, pero era un plugin para Eclipse que se encargaba de hacer todo este proceso. Hoy por hoy tenemos Android Studio que se encarga de hacer todo este proceso mediante Gradle. No vamos a hablar de Gradle hoy, desafortunadamente, hermosa herramienta, pero sí necesitamos revisar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el proceso general de compilación de un proyecto Kotlin? Digo, Android. Tenemos todo lo que está dentro de la carpeta de recursos. En este lado tenemos usualmente tenemos los XMLs, que estos XMLs se van a procesar, donde tenemos strings, donde tenemos layouts, donde tenemos animaciones, donde tenemos grabbables, donde tenemos fuentes, ahora tenemos fuentes, donde tenemos temas, estilos, etc. Este set de herramientas, déjenme ver si puedo poner rápidamente aquí el apuntador. Ahí está, hermoso. Este set de herramientas, este set de recursos en REST, pasan a través de una herramienta que se llama APT. El APT es el Android Asset Packaging Tool, que es una herramienta que se encarga de transformar de XMLs a clases Java. Es una herramienta que se encarga de que todos nuestros archivos XML se conviertan en archivos Java o en código que ya pueda utilizarse dentro de Java. Entonces, genera, por ejemplo, la famosa clase R, la clase R que se encarga de contener todos los identificadores con los cuales vamos a estar operando dentro de nuestra aplicación. Los identificadores para strings, identificadores para layouts, identificadores para enteros, identificadores para dimensiones, identificadores para X, Y, Z. Después vamos a tener también nuestra carpeta source, que es la carpeta donde va a vivir nuestro código fuente. Ahorita estamos hablando del modo tradicional, entonces hablemos específicamente solo de Java por ahora. Yo sé que ya a la gente nadie le gusta Java, a mí personalmente tampoco, pero necesitamos mencionarlo para entender cómo cambiaron las cosas y cómo funciona ahora y qué maravillas hay ahora. Entonces, dentro de Source usualmente tenemos código Java. Este código Java es procesado a través de Javac, el compilador de Java, y este genera Java Class Files. Estos Java Class Files son archivos binarios, archivos relativamente legibles, en los cuales ya trae instrucciones concretas para lo que se va a hacer en cuanto a asignación de recursos, en cuanto a creación de objetos, llamadas de funciones, etc. Estos archivos class son el resultado de la compilación de código Java. Posterior a ello, se pasa por una siguiente herramienta, por otras N cantidad de herramientas, y en ese proceso se incluyen todas las libraries, se incluyen retrofit, se incluye Dagger, se incluye Coin, se incluye no sé qué más utilicemos el día de hoy, incluye todas las librerías de Android X, incluye todas las librerías de testing, incluye todo lo que se tenga que utilizar adicional, que sean librerías de terceros, se incluye en este proceso que ya están compiladas, y se incluye con este packaging tool, ¿no? Se incluye en ese proceso ya teniendo todas las clases de nuestro proyecto, ya teniendo todas las clases de las third-party libraries y todas las clases de recursos. Lo que se hace en este proceso es empaquetarlas en un solo archivo, en un solo ejecutable, en un solo programa que se vuelve nuestra aplicación. En este proceso se mandan a llamar a ProWord, se manda a llamar a Dex, se manda a llamar de nueva cuenta a APT, se mandan a llamar otras herramientas que estén involucradas en el proceso, por ejemplo, Google Services, que a lo mejor tiene que hacer algo adicional, con respecto a incluir el JSON, las configuraciones de comunicación con Firebase o en mil cosas. Pero el proceso es relativamente lineal, ¿no? Se procesan recursos, se compilan recursos, se generan clases, estas clases se empaquetan y se genera el APK. Cool. Si se dan cuenta, es muy similar a lo que veíamos antes. Tenemos código, ese código se pasa por el compilador y genera al final una APK, ¿no? Previo a Kotlin 1.5, la versión 1.2, 1.3, bueno, 1.1, 1.2, 1.3, etc., y todas sus subversiones, había algunos pasos adicionales. Gradle se encargaba de mandar a llamar en el proceso de compilación tanto a Java como a Kotlin, y en el proceso Kotlin genera también archivos .class que son procesados en conjunto junto con los .class generados por Java, y simplemente se hacía la compilación de ambos lados
El compilador de Kotlin se encargaba de revisar y validar qué dependencias tenía, y Gradle se encargaba de mandar a llamar, en ese entonces mandaba a llamar a Java primero, después mandaba a llamar al compilador de Kotlin, y después se volvió a mandar a llamar al compilador de Java. Y era un conjunto de pasos que a veces incluso requerían volver a mandar a llamar a otro compilador previamente. Hacían varias barridas, llamaremos, varias barridas del código que se iba procesando, ¿no? Y el proceso al final continuaba normalmente. O sea, se compilaban nada más los archivos Kotlin, listo, se generaban los .class, listo, se empaquetaba todo. Sin embargo, con Kotlin, a partir de la versión 5 en adelante, se cambió la manera en que empiezan a procesarse las cosas en Kotlin. Ahora el proceso de compilación de Kotlin involucra esta onda del IR, y en realidad también JetBrains empezó a hacer algo que se conoce como una separación del compilador en el backend y un frontend. Ahora nuestro compilador tiene un backend, tiene un frontend. Entonces, este es un diagrama muy hermoso y maravilloso que hicieron Amanda Hitchman Domínguez y Josie Wolf, en el cual más o menos explica un overview de nueva cuentas relativamente simplificado de cómo se hace el proceso de compilación. Durante el proceso de compilación tenemos todos nuestros archivos Kotlin, se hace un análisis léxico. En el análisis léxico se corrobora que no estés tratando de utilizar palabras reservadas como por ejemplo val para definir el nombre de una variable o para definir alguna propiedad. Se hace una asignación de tokens, se genera una cosa que se conoce como un syntax tree. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Se hace un análisis de sintaxis de que realmente todo sea congruente, ¿no? De que si estás poniendo un número seguido de un más y seguido de otro número sea congruente, o de que si estás poniendo un número seguido de un más seguido de un string, exista la sobrecarga del operador más, o exista algo que sea congruente. Se está buscando que se haga un análisis sintáctico de lo que te estás poniendo, que si tú tienes fun, nombre, paréntesis, sea congruente con respecto a la sintaxis de Kotlin, ¿no? Se construye algo que se conoce como el PSI tree. Vamos a explicar ahorita qué es el PSI tree. Después de esto se agregan contexto a cada uno de los nodos dentro de este árbol. Un tree, básicamente, si no lo conocían, es una estructura de datos en la cual, pues imaginen un árbol de Navidad, va desde la punta hasta la parte de abajo, y se agrega contexto como por ejemplo en qué línea se agregó, si tiene comentarios, quién manda a invocar, dónde tiene acceso. Se agregan mucha información contextualizada dentro de este árbol. Se hace un proceso de análisis. Durante ese proceso de análisis se generan algunas tablas de símbolos en las cuales se asocian, por ejemplo, las variables con respecto a los datos, y se agrega más información contextualizada a los nodos que ya existían. Después de esto pasamos a hacer el linkeo entre la tabla de símbolos y el PSI tree, y se agregan algunas llamadas para el IR, primera vez que lo vemos, de cómo se va a hacer la comunicación entre esas partes, entre lo que hay en el PSI tree y entre lo que es el IR. Básicamente estamos diciendo que el compilador se encarga de procesar nuestro código, generar estructuras de datos intermedias con contexto de nuestro código, generar una tabla donde hace asociaciones de lo que se procesó de nuestro código y los nodos que se generaron en el proceso de compilación, y después se empiezan a resolver información y se empieza a hacer otro procesamiento. Esto genera algunos archivos intermedios que al final nosotros no los vemos, no los manipulamos, pero existen, y se genera información en memoria. Esta parte es lo que se conoce como un Optimized IR, que es básicamente la Internal Representation no optimizada. Y después se pasa a lo que acá abajo está descrito como el Middle End, o en este caso es el Backend del compilador, que se encarga de hacer las transformaciones de lo que generó en el proceso, de todas estas estructuras de datos, de toda esta información, a archivos .class o a archivos Kotlin que se van a volver a compilar. En el caso, bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero en el caso, por ejemplo, de que si estamos utilizando alguna herramienta de procesamiento de anotaciones como Dagger, o estamos utilizando Compose o algo por el estilo, y está KPT en el proceso, también en este caso se generan a veces algunos archivos Java. Entonces se generan algunas cosas aquí y se vuelve a mandar a llamar una recompilación. Se hace un análisis de nueva cuenta del código generado y se valida y se revisa. Es por eso que Dagger, por ejemplo, no estamos hablando de Dagger, no es Dagger Camp, pero Dagger, por ejemplo, cuando se hace una primera interpretación del código y se está compilando, después nos avienta errores. O sea, hace como 2 compilaciones y en la segunda compilación nos avienta errores en los que dice, ya no es congruente
dónde quieres meter datos con respecto a dónde los estás generando, ¿no? Entonces eso es gracias a que se hacen varias barridas de compilación, se hacen archivos intermedios de IR y se hacen todas estas estructuras de datos donde se hace todo el procesamiento. Esto fue a partir de Kotlin 1.5, ese es el default hoy por hoy. Todavía se puede utilizar el compilador Legacy, que en realidad nada más se encarga de compilar. Es un poco más lento, tiene menos ventajas, pero puede haber motivos por los cuales en tu proyecto no quieras utilizar el nuevo compilador. Los compiladores regularmente utilizan esta sintaxis, hablando de estas estructuras de datos específicas que estamos generando aquí intermedias. Los trees, los árboles, usualmente los compiladores trabajaban sobre esta onda que se llamaba los AST. Un AST es un Abstract Syntax Tree, que simplemente es un árbol en el cual se define la sintaxis con respecto al código, con respecto a la existencia de los símbolos, de las variables, de las palabras, etcétera, para poder procesar correctamente todo nuestro código. Sin embargo, JetBrains empezó a trabajar sobre otra cosa que es el PSI, que en el PSI se llama Program Structure Interface, que en realidad lo que hace es generar código que es manipulable, que es llamable, que es ejecutable, que es alterable, para que nosotros podamos tener una interfaz a través de la cual mientras Kotlin se está compilando, podamos interceder en el proceso de compilación, ejecutar algún programa y después regresar al proceso de compilación. De esa manera nosotros podemos ver un archivo, por ejemplo, identificar qué funciones tiene ese archivo y limpiar funciones, o a lo mejor agregar nuevas funciones. O podemos identificar una clase, identificar qué propiedades tiene y agregar otras propiedades. PSI es una manera a través de la cual nosotros podemos ver todo el árbol generado de símbolos, ¿no? Y lo genera a partir de archivos. Más adelante lo menciono, pero hay una plática que tenemos por ahí donde se habla sobre esto. Hay una primera pregunta, antes de terminar con este slide, que dice, ¿cuántos archivos intermedios se crean al compilar? ¿Puede crear labs a la hora de ejecutarlo? La cantidad de archivos es subjetiva, depende de cómo esté tu proyecto, depende de prácticamente qué archivos estén interferidos, o sea, por ejemplo, involucrados. Si tú tienes un archivo Kotlin que tiene 20 funciones, a lo mejor esas 20 funciones se pueden procesar en un solo archivo intermedio, y ese archivo intermedio se va a utilizar para después generar más archivos de .class. Es interesante que en el proceso de compilación, por ejemplo, de Java o de Kotlin, a veces un solo archivo puede generar 4 .class o 5 .class. Cuando tienes clases intermedias o cuando tienes interfaces, o cuando tienes, por ejemplo, companion objects o cosas por el estilo, no solamente se genera un .class por tu archivo, sino que se genera un .class para cada uno de los contextos de cada una de las clases o companion objects o cosas que hay en el proceso. Entonces, los archivos intermedios realmente no te son tan relevantes a menos que estés escribiendo alguna herramienta que se encargue de generar cosas intermedias o que estés tratando de procesar tú o hacer compiladores, pero existen, eso es algo importante. Y si puede crear labs a la hora de ejecutarlo, no te preocupes tampoco por eso, porque al final de cuentas, viendo el proceso en el cual se empaqueta todo y todo, en realidad al final tú no te enteras de cuántos archivos se generaron, tú no te enteras de si estos archivos están incrementando o decrementando en cantidad o algo. Y las herramientas de compilación, tanto Java como Kotlin C, como en este caso, por ejemplo, también Dex, que es la forma en la cual se van a empaquetar y hacer compatibles todas las clases de Java para Android, ProGuard, etcétera, se van a encargar de tratar de limpiar y reducir la cantidad de archivos y reducir la cantidad de código que al final va a ir empaquetado en tu aplicación, ya sea en un APK o en un bundle. Al final se van a encargar ellos de tratar de generar y optimizar que aunque tú tengas 1000 clases, solo haya a lo mejor 800 archivos. No crean un lag y no deberías preocuparte por eso. He estado en proyectos ridículamente gigantes y realmente no afecta la cantidad de clases, archivos, etc. Cool. Entonces hablábamos del PSI Tree. El PSI Tree es el Program Structure Interface a través del cual nosotros podemos ver la estructura de nuestros archivos. O sea, no vamos a ver los archivos como tal, sino que simplemente por archivo nos va a decir qué clases tiene, qué propiedades tiene, qué métodos tiene, qué funciones tiene, qué anotaciones tiene, etcétera. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para hacer un análisis del código que tenemos, para poder interceptar el código que tenemos y a lo mejor agregar nuevo código o quitar código o procesar cosas. De hecho, muchas herramientas funcionan de esta manera, utilizando el PSI y haciendo procesamiento de código durante el tiempo de compilación.
herramientas que hacen esto están Hilt, está Dagger, está Coin3, está Arrowmeta, está Glide, hay muchas más. Está también KTP, Cotton Toothpick, y Compose, obviamente, ¿no? Entonces, esta herramienta el PSI Tree es una interfaz interesante porque nos permite hacer esto. ¿Cómo funciona? Pues viéndolo nada más como por encimita, tanto el backend como el frontend están conectados, pero en el proceso se pueden nosotros, bueno, a partir del compilador 5 y en adelante, de hecho ya existía un poquito después, pero hoy por hoy es algo como muy estándar, existen los plugins para el compilador, que lo que hacen es justamente permitirnos nosotros interactuar con el PSI y poder hacer procesamiento o análisis o lo que sea necesario del código generado por el compilador y del código que también está presente como archivos fuente. Una nota interesante en esto es que una vez procesado el código, nosotros no podemos alterar el código fuente, sin embargo podemos agregar código a nuevo código generado. Entonces aquí hay un ejemplo muy rápido. Al final tengo las referencias de dónde son estas imágenes, de dónde son estos artículos, por si ustedes quieren después entrar un poco más a fondo en esto. Pero la idea es esta, ¿no? Tienes una clase que tiene un simple método que hace un hello world. Ese código va a generar un montón de clases y que así literal se llaman, son objetos manipulables. Ustedes van a escribir código Kotlin en el cual ustedes van a crear variables de tipo KT imports o de tipo KT class o de tipo KT named functions, o el PSI les va a dar a ustedes este tipo de clases para que ustedes puedan hacer análisis o puedan hacer operaciones con ello. Y puedan ustedes identificar partes del código que requieran optimizaciones o puedan identificar partes del código que requieran procesamiento o donde ustedes tengan que a lo mejor inyectar código o tengan que quitar cosas, ¿no? Entonces, el PSI nos va a entregar clases como KT imports, KT class, KT class companion, KT file, KT functions, KT native functions, KT lambda, KT parameter list, KT body, etcétera, que son simplemente clases, literal, que ustedes tienen métodos y pueden crear instancias o pueden manipularlas. En el proceso de compilación, el frontend va a tomar los archivos fuente, va a procesar esos archivos fuente, va a generar todo lo necesario para el PSI, va a generar los archivos IR, y entonces ahí va a mandar a llamar a los plugins. De esa manera, con los plugins ustedes pueden hacer análisis del código, resolver cosas que se tengan que hacer, generar nuevos archivos AR, y el compilador de Kotlin se va a encargar de volver a procesar esos archivos AR. Ustedes no los generan como tal, simplemente hacen modificaciones y el compilador se encarga de generar los archivos AR. Y de nueva cuenta, el compilador va a volver a barrer el código y va a volver a compilar y va a volver a generar nuevas cosas que sean necesarias para poder llegar hasta el punto en el cual todos los plugins hayan sido llamados, todo el código haya sido procesado, todo el código haya sido parseado, transformado, y ahora sí se pueda compilar hacia el final. El final es justamente donde entra el backend del compilador, que el backend del compilador se va a encargar de generar el bytecode necesario, ya sea Kotlin Native, para correr a nivel desktop, para correr a nivel iOS, para correr a nivel... son los que se me ocurren ahorita, pero pues también podría ser WebAssembly, o código JS, porque también existe Kotlin JS, o código JVM, que en este caso es código que puede ser código para backend JVM, código para aplicaciones JVM de desktop, o código JVM para Android. Ajá. Entonces se hace este proceso de compilación, se hace este proceso de procesamiento de cada uno de los archivos, de cada una de las cosas, este llamado de los plugins, etc. ¿Cómo se ve esto, digamos, como en un diagramita rápido? Algo así. Básicamente tienen los archivos originalmente, aquí son archivos Kotlin, se hace una primera ronda de procesamiento y se hace una compilación y se genera nuevo código. Aquí vamos a hablar algo específicamente que es la parte del procesamiento de anotaciones. Durante el procesamiento de nuestro código, si nuestro código está anotado, puede haber plugins que intercedan en este caso y se metan y hagan un análisis de las anotaciones y generen nuevas clases, ya Kotlin, o sea, nuevos archivos Kotlin. Tenemos una plática que dimos el año pasado en MDevConf 2021, que se llama ¿Qué está pasando?, que en donde hablamos de KSP, que es una herramienta que se encarga de hacer esto por nosotros, que nos permite a nosotros procesar la parte del PSI, la parte de las estructuras que genera JetBrains durante el proceso de compilación, y que nos permite a nosotros analizar, revisar, interceptar anotaciones y generar nuevo código derivado de las anotaciones. Entonces, esto se ve más o menos algo parecido, ¿no? Se pasa el compilador por aquí,
hace una primera ronda de procesamiento, escanea por anotaciones, manda a invocar a los plugins generan nuevo código fuente y entonces ahora hay nuevo código fuente que se tiene que compilar. Es decir, yo tenía un archivo Kotlin, ese archivo Kotlin tenía anotaciones, ese archivo Kotlin tiene ciertas clases que cuando el compilador pasa, detecta, notifica a los plugins detectan que tienen que operar ese código o esas anotaciones, lo procesan a través de PSI y generan nuevos archivos Kotlin. Entonces el compilador dice, ok, hay nuevos archivos Kotlin, tengo que compilar esos nuevos archivos Kotlin. Se hace una segunda ronda de compilación, se escanea por anotaciones, se generan nuevos archivos y entonces se vuelve a compilar y así hasta que se haya procesado todo. Una nota interesante aquí es que un plugin o una parte del código se puede procesar una cantidad n de veces, o sea, puede que realmente el compilador pase 3, 5 veces a través de un solo archivo, o puede que incluso se mande a invocar un plugin varias veces según el nuevo código generado. El compilador es lo suficientemente inteligente para evitar que caigas en loops. O sea, aquí no se van a generar un loop infinito diciendo, yo procesé un archivo que tenía una notación composable, se procesó, y eso generó un nuevo archivo que trae una notación composable, que se procesó, que generó un nuevo archivo, que eso no pasa. Es muy complicado y realmente el compilador tiene la capacidad de poder generar caché y generar algunas cosas para evitar que esto pase. Una vez que se ha pasado por todo eso y que se han mandado a invocar los plugins, vuelves a entrar al proceso de compilación y se genera realmente el ejecutable final, ¿no? Se genera el final. Si quieren ver un poquito más de cómo se ve esto en código, cómo se ve esto en procesamiento, los slides que seguramente les vamos a compartir después, viene esta plática de MDevConf que dimos el año pasado, en el cual explicamos cómo es el procesamiento de anotaciones con KSP, que involucra y todo lo demás, ¿no? Súper. Y entramos al Intermediate Representation. Cool. Entonces, Internal Representation. Entonces ya hablamos de que durante el proceso de compilación, el compilador se encarga de hacer un análisis de nuestros archivos Kotlin, se encarga de procesar nuestros archivos Kotlin, se encarga de revisar y validar que realmente la sintaxis sea congruente, que las variables sean congruentes, etcétera, ¿no? Y vimos que había unas secciones donde se mencionaba IR, y hablamos de que existía un frontend y que existía un backend. Y en el proceso vimos que el resultado de la compilación del frontend es justamente un archivo IR. Y bueno, un archivo información en IR. Este IR significa Internal Representation y es una manera en la cual el código de JetBrains, bueno, Kotlin, el código Kotlin se encarga de realmente generar código binario que es procesable para identificar los símbolos dentro del código y que JetBrains pueda generar el PSI y a partir de ello proveer de información a los múltiples plugins del compilador. Entonces, ¿dónde interviene IR? Bueno, la primera vez que se empieza a generar es que una vez que se hizo el PSI tree, una vez que se encontraron la estructura del programa, se validó la sintaxis, se generaron las variables y se asociaron con respecto a lo que existía en el PSI tree y se asoció la información dentro de cada uno de los nodos con respecto a dónde está, con respecto hacia dónde va, con respecto a qué se tiene que hacer, se hace una inicialización de un archivo donde se empiezan a generar qué funciones existen, cómo tienen de nombre, qué anotaciones tienen, se empieza a generar un montón de contexto con respecto al programa. Esta parte sirve mucho para que los programas que van a pasar a recibir información puedan preguntar, como por ejemplo, oye, dame las anotaciones de esta clase, oye, dame todos los parámetros que recibe esta función. Y a través del PSI y a través de las llamadas del Internal Representation podemos identificar dónde existen parámetros, con qué parámetros se mandan a llamar. Un ejemplo de por qué esto es útil es que si nosotros tenemos, creo que no lo puse en texto, pero si nosotros tenemos la función de power, ¿no? La función de elevar a un exponente, ¿no? Y tenemos power de 5 al 3, cuando el compilador inicialmente pasa, identifica y dice, sí existe, es válido. Pero en el Internal Representation, lo que va a hacer el compilador es tratar de hacer una optimización y decir, ok, se está mandando a llamar a la función power, pero yo sé que la función power solamente es una multiplicación. En el Internal Representation reemplazas el power por 5 por 5 por 5. Y de esa manera se hace una optimización, porque ya no tengo que mandar a llamar a la otra función, simplemente digo, yo sé que es esto y puedo identificarlo y puedo removerlo.
Algo muy similar pasa, por ejemplo, cuando hacemos un list of o cuando hacemos un set of o cosas por el estilo y que tiene un solo elemento, ¿no? Cuando nosotros hacemos un list of de un solo elemento, se crea un singleton list y ese singleton list simplemente se puede reemplazar eventualmente por un array de un solo elemento que va a ser algo más fácil y procesable. El compilador pasa todo este proceso, revisa, analiza y ve qué cosas puede meter y quitar. El resultado de la compilación del frontend es justamente el IR representation, pero sin las optimizaciones previas, sin decir específicamente quita esta función, quita aquella función, sino que trae todo código en bruto. ¿Qué es esa parte del unoptimized IR? Posteriormente el backend se va a encargar de tratar de hacer la transformación correspondiente, lo que les decía del list of, lo que les decía de la evolución, de la transformación o reemplazo de llamadas a funciones por constantes o cosas por el estilo, dependiendo del target final. Por ejemplo, si vamos a ir hacia Kotlin Native, si vamos a ir hacia Kotlin JVM o si vamos a ir hacia Kotlin JS o cosas por el estilo. Entonces, una vez que tenemos ya el unoptimized IR, el backend va a determinar cuál es nuestro target final. El Kotlin backend, Kotlin compiler backend, va a determinar cuál es nuestro target final, va a determinar qué se puede optimizar, va a determinar, por ejemplo, si nosotros teníamos una clase que extendía de otra clase, ¿no? Hereda de otra clase y sobrescribe 20 métodos, pero esas sobrescrituras nada más son llamadas a super con diferentes parámetros, tal vez pueda quitar esas llamadas y usar directamente los métodos en cada uno de los lugares donde se necesitan. Y entonces ahí el compilador se va a dar cuenta de que puede quitar cosas y va a generar como resultado un Optimized IR. Ese Optimized IR es más pequeño o puede ser también más grande. Ahorita vamos a ver que puede volverse más grande, pero va a ser código que va a ser un poco más eficiente en el sentido de memoria, llamadas, ejecución, archivos existentes. Incluso, por ejemplo, puede que nosotros tengamos una clase, pero en ningún lado creamos instancias. Entonces, el primero, un Optimize IR, va a incluir código sobre ese, pero después, en el análisis en el backend, se va a dar cuenta de que como nadie lo utiliza, puede simplemente descartar esa información. Va a ser esta parte, es interesante la parte del Machine Dependent Optimizations, que lo que va a hacer es decir ¿hacia dónde vamos? No, pues es que el código que estamos generando es hacia JavaScript. Ok, entonces hay que hacer optimizaciones de manera que todo esto se convierta en un arreglo, todo esto se convierta en un mapa, todo esto se convierta en un objeto, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia Android. En Android hay que tratar de optimizar estas áreas, entonces vamos a tratar de cambiar todos los list por, todos los immutable list por list nada más, ¿no? O todos los list con menos de 100 elementos en array list, cosas por el estilo. El compilador se va a encargar de hacer optimizaciones que sabe que al final, en runtime, y que al final van a ocupar menos memoria y que al final de cuentas van a tratar de hacer cosas. Obviamente el compilador tiene ciertos detalles, no es tan inteligente, entonces a veces nosotros tenemos que ayudarle un poquito, utilizando, por ejemplo, with references, utilizando, por ejemplo, anotaciones para determinar cuando una clase es mutable o inmutable, tratando de utilizar funciones nativas del lenguaje. El compilador se va a encargar de hacer reemplazos con respecto al tipado para poder utilizar el que sea nativo de la plataforma. Por ejemplo, un string de Kotlin se va a convertir en un string de Java o en un char sequence, dependiendo de lo que tenga que utilizar, o en un text incluso, o algo por el estilo, ¿no? Y al final, al final simplemente se va a generar código que va a ser ya simplemente el bytecode. En el caso de Android, en el caso de Java, de la JVM va a ser un .class. Nosotros backends, por ejemplo, en Native, en JavaScript, pues va a ser un JavaScript con un mapeo de funciones. En el código del Native, pues va a generar algunos archivos para poder hacer una llamada después al compilador nativo que se va a encargar de linkear el código generado por nosotros y el código nativo del sistema operativo. O WebAssembly incluso, donde se va a encargar de hacer optimizaciones y va a generar un bytecode que ya se va a poder ejecutar a nivel navegador, ¿no? Sé que me estoy saliendo un poco como de nuestra área de expertise, que es Android, pero simplemente es porque también quisiera mencionarlo porque es importante durante el proceso de compilación y de esa manera también funciona multiplatform. Entonces, es lo que hace, ¿no? Hay una pregunta, Jorge dice, ¿siempre deberíamos utilizar IR? Me cuesta pronunciar así, deletrear, soy muy malo en deletreo en inglés, pero dice, ¿siempre debemos utilizarlo o cuándo no? La realidad es que justamente es lo que mencionaba, ¿no? Antes de Kotlin 1.5 no existía, era experimental. A partir de 1.5 es el default,
y hacia adelante. Ahora, ¿deberías siempre de utilizarlo? La respuesta corta es sí, porque trae muchas optimizaciones en compilación. Tiene muchas optimizaciones con respecto a cómo hace el código final, cómo es el código final ejecutable, cómo hace las optimizaciones para cada plataforma, y porque a final de cuentas es multiplataforma. ¿Cuándo no deberías de utilizarlo? Cuando a lo mejor tengas el código suficientemente segregado y sepas hacia qué target vas. Por ejemplo, dices, yo voy específicamente hacia JVM, es para código backend, y no necesito ninguna optimización de plataforma. En realidad el backend del compilador de Kotlin también es lo suficientemente inteligente para determinar los targets y para ahorrarse tiempo en no hacer procesos intermedios. Pero podría haber algún caso específico donde tú tengas alguna librería, por ejemplo, de las nuevas versiones de Java 17, Java 18 o algo por el estilo, Java 19, donde a lo mejor tienes un procesamiento de anotaciones o un procesador de bytecode intermedio, y entonces necesitas que el bytecode de Kotlin también sea procesado. Y tal vez en ese escenario te convenga ya no utilizar AR, pero por default, IR, pero por default es lo que viene en el compilador y realmente va a ser, yo creo que eventualmente la única opción. Seguramente el legacy va a ser descontinuado, va a ser deprecado y ya no se va a poder utilizar. Sin embargo, puede que sí exista algún escenario muy específico donde tú digas, es que, ¿sabes qué? Mi código realmente se tiene que procesar el bytecode por separado en ciertos puntos, entonces sí necesito yo hacer por separado algo, ¿no? O a lo mejor incluso tú estás generando, se me ocurre, tu propio compilador de Kotlin, por alguna razón, y quisieras tú nada más utilizar el bytecode, o utilizar nada más, sí, el bytecode generado por el compilador sin hacer todo el procesamiento y optimizaciones, entonces podría ser otro caso o otro escenario, pero no se me ocurren escenarios concretos así que yo conozca en mi experiencia, pero sí seguramente existen algunos escenarios donde la gente dice, ¿sabes qué? La optimización no me sirve, necesito utilizar el legacy. Un punto adicional o interesante es que también utilizar IR, voy a decirlo ahora en español para no perder tanto tiempo en decirlo, es más rápido y eficiente que el compilador legacy. Entonces, existe. Siguiente pregunta, con mi ligera experiencia, ¿cómo es el futuro del desarrollo para Android dentro de los próximos 10 años? Eso será después. Gracias, Ken. Será después porque creo que no va en el contexto ahorita. Entonces, la respondemos al final. Entonces, súper. Entonces, vemos que realmente durante el proceso de compilación existen muchos lados la parte del internal representation, y este internal representation se va optimizando. Es una manera en la cual el compilador se encarga de poder generar información, generar una precompilación y después ir optimizando sobre esa precompilación. Entonces, vamos a ver cómo se puede ver esto con una función genérica. Por ahí alguna funcioncilla, no sabemos ahorita qué hace esta función, no se preocupen por entenderla, pero es una funcioncita que hace un hello world, pone un hello world por pantalla, solo que en este caso recibe un evento, ¿no? Esta es una función que está anotada, tiene una anotación, y vamos a ver cómo se ve. Estos ejemplos los pueden ver y escuchar un poquito de detalle explicados en una plática, es un poco más completa con respecto al proceso de compose y el manejo de estados y la recomposición y cómo funciona el compilador, de Amanda y Josie en la página de la DroidCon. Pero bueno, este es un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se ve una vez que se... Era una... Oh, me perdieron. ¿Sí, Gus? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Estoy de regreso? Sí, los anteriores 15 segundos te perdimos. No, de nuevo, ahí. ¿Me escuchas, Gus? Sí, un poco entrecortado, pero sí te escucho. Como que se empezó a cortar de momento, sí, perdí yo también la señal aquí, déjenme apagar Wi-Fi y cosas por el estilo, y tal vez eso ayude un poco. Unos 20 segundos atrás, nada más. Ok, básicamente lo que decíamos era, esta función es una función sencilla, que es de un ejemplo de Amanda y Josie en una plática que han dado en DroidCon, la dieron en DroidCon Berlín, después la adaptaron y le agregaron cosas en DroidCon Nueva York, y después la repitieron y le agregaron cosas en DroidCon San Francisco. Una plática muy completa. Amanda es una genio, Josie Wolf es otro genio, y dan una plática tremenda con respecto a cómo funciona Compose, el manejo de estados, y cómo es que Compose sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, con eso en mente, imaginemos esta función, solo nos interesa por ahora ver que está anotada,
y es una función que pone algo en un texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función cuando una vez que es compilada inicialmente, la primera vez que se compila y que es el código no optimizado, genera algo más o menos de esta manera? Genera una parte en la que dice module fragment, con el nombre de cuál es el nombre del módulo, genera un archivo, ¿cuál es este archivo? ¿Qué nombre tiene? Encuentra una función y define una función, ¿qué nombre tiene? ¿Qué visibilidad tiene? ¿Qué modalidad tiene esta modalidad? Si es pública, privada, etcétera, si es internal, si es etcétera. Y ¿qué parámetros recibe? Greeting, string. Bueno, del modality es si es override o si es abstract o lo que sea. ¿Qué parámetros recibe y qué tipo tienen y qué tipo de retorno tiene? ¿Qué anotaciones tiene? En este caso tiene la anotación de composable. ¿Qué parámetros recibe? ¿En qué orden vienen? Esto del index es si es el primer parámetro, si es el segundo parámetro, si es el tercer parámetro. Y después viene la parte del body, ¿no? Del cuerpo de la función. Ahora, ¿por qué no es importante y no es relevante de verdad que aprendan esto, a menos que ustedes quieran trabajar en el compilador de Kotlin para JetBrains o para Google? No es relevante, pero es interesante ver que esto se convierte en esto. ¿Y de qué sirve? Bueno, sirve para que cuando el compilador pase, pueda identificar áreas de este código. ¿Qué áreas identifica? Identifica, por ejemplo, el full name, y entonces identifica, por ejemplo, el fragment, el file, el full, annotations, value parameter y block body, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar el PSI y a través de ese PSI notificar a cada uno de los elementos de los plugins que van a estar mandándose a ejecutar. Entonces, cuando un plugin pasa, por ejemplo, en este caso el plugin de Compose, va a interceptar la parte de anotaciones, por ejemplo. Puede que intercepte a lo mejor las funciones o intercepte los archivos o algo por el estilo. Pero el plugin va a interceptar las funciones que tengan anotaciones composable. Y a partir de ello va a empezar a hacer un procesamiento del código que se va encontrando dentro de esta función y va a empezar a hacer su propio código que va a generar otras clases, va a generar otros archivos, va a generar otras funciones que eventualmente van a generar su propio internal representation. Y lo que va a pasar eventualmente es que el compilador va a generar un nuevo internal representation que va a tener toda la parte donde Compose hace su magia. Eso va a generar un archivo, vamos a verlo en un screenshot horrible, pero va a generar algo parecido a este, donde vemos que es más o menos el mismo estilo, module fragment, file, que tiene un file, que tiene la función hello world, que tiene, bueno, era hello composable, que tiene un parámetro greeting, string, pero vemos que empieza a agregar cosas como una cosa que se llama composer, que es un composer de Android X. Vemos que tiene un int, que es un change, o sea, una variable que se llama change, que es un int. Vemos que después empieza a agregar value parameters, vemos que en el block body empieza a agregar nuevos bloques, donde empieza a generar seteos de variables, vemos que empieza a generar análisis donde dice si el estado, por ejemplo, del original, del valor original es tal, entonces vas a mandar a llamar una función que está declarada con este tipo, que va a mandar a hacer este tipo de llamada para pasarle estos parámetros, etcétera. No es de nuevo importante que entendamos todo este código, pero sí es interesante que veamos cómo pasamos de esto a una vez que el plugin de Compose pasa, agrega un montón de cosas, y una de las cosas interesantes que agrega, por ejemplo, es esta parte del composer, o que agrega también, por ejemplo, sus propias variables y sus propios análisis de cómo mandar a llamar otras funciones. Entonces, el compilador y el internal representation tienen una utilidad, y esa utilidad es ir agregando e incrementando la funcionalidad del código con respecto a lo ya existente. Entonces, volviendo a este punto, volviendo a esta misma idea de cómo estaba una función sencilla que sea un hello world, vemos que realmente todas estas clasecitas, todos estos archivitos, todas estas cosas de aquí de KTBody, KTClass, KTImports, se generan a partir de todo este internal representation, de todo este archivo que tiene toda esa información con respecto a de dónde salimos y hacia dónde vamos y qué cosas se necesitan hacer. Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto con Compose? Bueno, creo que ya respondimos esa pregunta ahorita, pero de todos modos vamos a revisarlo un poquito más a detalle. Resulta que Compose no solo es un conjunto de cosas. De hecho, la plática que sigue, la de Bruno, creo que él justamente pasa y separa todas estas partes. Dice, ¿qué es Compose? ¿Qué es Compose UI?
que es el plugin de Compose, cómo se separan, qué ventajas y desventajas tiene tenerlos por separado, qué tiene una cosa, qué tiene otra, cómo funciona el sistema de snapshots, etcétera. Bueno, pues Compose en realidad tiene un plugin que de hecho nosotros tenemos que habilitar durante el proceso de compilación de la aplicación de Android, que por eso lo vimos al principio de la presentación, y ese plugin se va a mandar a llamar en todos y cada uno de los pasos del proceso de compilación. Se va a mandar a llamar durante el proceso de parseo para poder interceptar todos los elementos de Compose y poder generar un internal representation. Se va a mandar a llamar durante el análisis de símbolos para poder generar esta cosa horrible. Se va a mandar a llamar una vez que se tenga la parte no optimizada dentro de la parte del backend para poder determinar qué funciones existen todavía y qué funciones no existen todavía. Poder determinar cuando una función cambia un estado y entonces poder mandar a agregar código para hacer la recomposición y optimizar que solamente los nodos más bajos de nuestra vista sean los que se actualizan dependiendo del estado o cosas por el estilo. Y se va a mandar a llamar también para generar código intermedio que pueda generar, creo que eso lo mencionamos antes, pero existe el Compose View, así como tenemos el Compose Activity. Va a generar un Compose View que al final de cuentas es un tipo de view donde se va a agregar y se va a cargar todo este código que va a poder eventualmente ser usado como si fuera un custom view, una vista general, bueno, no un custom view, una vista dentro de nuestro código y que se va a agregar dentro de nuestro contenido. Entonces, el plugin de Compose en realidad se manda a llamar en todos y cada uno de los pasos de compilación del proyecto, desde el análisis hasta las clases finales, hasta el bytecode final. De esa manera, Compose, cuando va mandando a llamar a cada uno de los pasos, bueno, más bien el compilador, cada vez que va mandando a llamar a cada uno de los pasos y cada uno de los plugins, va a generar código intermedio y ese código intermedio se va a compilar en la siguiente etapa del proceso de compilación. En ese paso, Compose es capaz de poder ir agregando cosas, estados, análisis, revisiones, optimizaciones, quitando código que en realidad nunca se renderea. Si ustedes han visto en el Android Studio cuando nos sale eso de esta condición siempre es true o esta condición siempre es false, es parte también de esto, es parte también de que durante el proceso de que estamos escribiendo código, el análisis genera el internal representation y ese internal representation determina si sí se va a utilizar o no se va a utilizar realmente ese código y nos notifica para que nosotros podamos hacer ciertas optimizaciones. Y a partir de eso genera los estados en los cuales determina si se puede o no se puede. Si pudiéramos verlo en lugar del internal representation en algo un poquitito cercano a Kotlin, se vería más o menos así. Nuestra función hello composable que estaba aquí se convierte en este. Y durante este proceso se agregan todas estas variables, se agregan todos estos estados intermedios que, si se dan cuenta, pues nuestro código da nada más el greeting string y por aquí está, en esta parte de aquí, se decía, hey, pon en pantalla esto. ¿Y todo lo demás qué es? Pues resulta que todo lo demás es la manera en que Compose va haciendo la asociación del PSI con los estados, con los procesos intermedios, con revisar cuándo tiene que hacer una recomposición, con revisar cuándo un estado cambió, con revisar cuándo un estado se utilizó, cuándo un estado se modificó, quién mandó a llamar a la función, etc. De esa manera, el compilador genera código que ya incluye el análisis, que ya incluye, por ejemplo, Anaí estaba hablando hace rato de state hoisting. Básicamente el compilador se encarga de hacerlo a través de estos pasos, a través de cada uno de estos procesos, el revisar, analizar, agregar, quitar, poner, quitar, para poder decir en qué momento se tiene que hacer recomposición, si hubo cambios y poder hacer un análisis de cada una de las variables y estados que están presentes. Me sobran 7 minutos, pero creo que ya acabé. Antes de irme, antes de que Gus llegue a decir que me tardé muy poquito, que debería haber invertido más tiempo y me regañe enfrente de todos ustedes, algunas referencias. Está de Amanda, de nueva cuenta. Amanda Hinchman Domínguez tiene un blog en Medium, un post en Medium que se llama un Crash Course on the Kotlin Compiler, en el cual explica cómo podemos crear nuestros propios plugins para el compilador y en el cual explica cómo funciona el proceso de compilación y qué involucra el PSI y qué tipo de clases existen y por qué está ahí. Lo explica mayormente porque no hay todavía tanta documentación con respecto al compilador. Existe ya una parte dentro de la página de JetBrains cuando estás tratando de hacer un plugin para IntelliJ.
en el cual el SDK de plugins de IntelliJ trae una explicación del PSI y explica cómo el compilador va a mandar a llamar y qué clases va a generar y cómo te las va a compartir para que tú puedas analizar y hacer lo que tengas que hacer. Pero no hay tanta información con respecto a todo el proceso de compilación. No está tan documentada. Luego está la plática de Hitchkin through Jetpack Compose. Esto está dentro de la página de Droidcon, donde pueden ver toda la plática de Josie Wolf, donde explican cómo funciona la recomposición y cómo funciona el compilador y cómo hace todo el análisis. Después está esta otra plática que se llama Writing a Compiler Plugin with Arrow Meta. No es una plática, es un blog post de Model Survey. Está muy buena porque Arrow Meta es otra herramienta que se encarga de hacer plugins para el compilador, pero Arrow Meta es una librería de alto nivel a través de la cual nosotros solamente utilizando Arrow Meta generamos plugins para que durante el proceso de compilación Arrow invoque nuestros plugins y sea como si nosotros estuviéramos generando un plugin directamente para el compilador. Muy, muy chida también, muy buen blog. Y Exploring Kotlin IR es un blog post relativamente viejo, pero explica bastante bien cómo es que hace el proceso Kotlin de compilar e irse a cada uno de los targets que corresponden y cómo son las optimizaciones que se pueden hacer y cómo funciona el Internal Representation de Brian Norman. Estos slides se los voy a compartir a Gustavo, a Gus, que diga, para que igual ustedes puedan leerlos por su cuenta y todo. Por último, algunas conclusiones. No puse conclusiones, yo había puesto conclusiones. ¿Saben qué? Por menso dejé... No puse conclusiones, sí había puesto unas conclusiones. No, me las comí. Lástima. Bueno, anyway, las puedo decir creo que en voz alta. Sí, no. Usé los templates hermosos que nos compartió Gus, pero no puse mis conclusiones. No importa, no pasa nada. Conclusiones interesantes con respecto a eso. Resulta que pues algo interesante es que el compilador de Kotlin realmente ha hecho cosas chidas, muy complejas. No estoy diciendo por eso que sea el mejor compilador. Sin embargo, creo que es un compilador bastante completo y que también beneficia de muchas maneras al poder hacer cosas de multiplataforma, al poder integrar plugins, al poder interceptar el proceso de compilación. Otros compiladores son un poco más estrictos con respecto a qué pasa durante el tiempo de compilación. Gradle, en este caso, aunque Gradle nada más hace una invocación al compilador, la realidad es que Gradle también habilita muchas cosas para que sea fácil interceptar las llamadas de compilación. Otra herramienta muy completa que también nos permite interceptar el proceso de compilación es Blaze de Google, pero es una herramienta un poquito más enfocada a diferentes cosas que lo que hace Gradle, pero igual funciona bastante bien. No sé si Bug de Facebook lo haga, pero Gradle y Blaze lo permiten. Entender cómo funciona el compilador también nos beneficia entender un poco qué es lo que pasa en el background de Compose y poder saber cuándo Compose va a hacer cosas mágicas y maravillosas como estas. Hay un contenido muy chido que tampoco puse aquí, que es de Jorge Castillo. Él ha estado dando unos cursos de Compose Internal y cómo se comporta el compilador y qué son los snapshots y cómo funcionan y qué es lo que genera y cómo funciona la recomposición. Lo voy a incluir, voy a actualizar los slides y también va a estar ahí. ¿Y qué otra conclusión tengo? Creo que es todo lo que tengo por ahora. El procesamiento de anotaciones también es algo muy chido que existe en el mundo de Java y en el mundo de Kotlin y que desafortunadamente mucha gente no ha aprovechado como se debería de haber aprovechado en el pasado. That's pretty much it. Veo que hay unas preguntas y las voy a responder ahora y terminaremos tal vez con la de acá. La primera es de Jam1230 que dice: ¿qué carencias actualmente tiene el compilador? Un problema que existe todavía hoy día es KAPT. No es un problema, pero es una desventaja, porque KAPT, que es el Kotlin Annotation Processing Tool, es una herramienta vieja, pero que todavía está muy en uso. Un problema que tiene es que KAPT en realidad lo que hace es, cuando KAPT pasa y procesa las anotaciones, lo que hace es generar código Java. No genera bytecode y no genera intermediate representations, genera código Java. Su procesamiento de compilación genera código Java y eso involucra que el proceso de compilación de Java tiene que volver a mandar y llamarse a ejecutar procesando ese código generado. Entonces eso hace que cuando estás haciendo cosas con Dagger, cuando estás haciendo cosas con Glide, cuando estás haciendo cosas con Hilt, cuando estás haciendo cosas con, pues no sé, algún otro procesador de anotaciones que tengas, si ese procesador de anotaciones trabaja sobre KAPT, es lento y va a ser muy lento.
y es muy muy lento específicamente por el proceso de compilación que involucra. Esa es una desventaja. Otra desventaja que tiene el compilador ahorita, pues realmente es la falta de documentación. La parte de la documentación de PSI está chida, está completa, pero la parte de identificar qué partes del compilador se van mandando a llamar y qué parte del PSI se genera, etcétera. Yo personalmente no he encontrado documentación y creo que en general no hay tanta buena documentación al respecto. Aunque generar los plugins es relativamente fácil con cosas como KSP, bueno, KSP es nada más para procesamiento de anotaciones, Arrow Meta es para generar plugins de compilador, pero no hay tanta documentación, esa es otra desventaja que le veo más o menos grande. Y ya, la realidad es que yo creo que el hecho de que hayan separado el compilador en un frontend que se encarga de justamente generar el IR y generar nada más como la información sobre el archivo Kotlin, y el backend que se encarga ya de compilar hacia diferentes plataformas o hacia diferentes targets, la palabra correcta es targets, es bueno porque eso va a beneficiar muy fuerte a multiplatform, y eso beneficia también de muchas maneras a otros lados. Por ejemplo, ahora ya no tienes que preocuparte por realmente cómo escribes tu Kotlin, en el sentido de tú, ingeniero que está generando Kotlin JS, porque el backend se va a encargar de optimizarlo para JavaScript, ¿no? Entonces tú ya puedes escribir Kotlin de la manera más idiomática posible y el compilador se va a encargar de optimizarlo, y eso está muy chido. Pero no se me ocurre otra como desventaja ahorita. Si se me ocurre después, ya la tuitearé. No, ya la tuitearé, Mastodon, ya la mastodonearé. Súper. Alice responde: ¿cuándo es casi vital crear desarrollos para alterar el actual proceso de compilado? Buena pregunta. En realidad, casi vital, no sé de escenarios casi vitales. Una cosa que pasa muy frecuentemente es cuando quieres tú hacer alguna optimización o algún reemplazo. Por ejemplo, tienes mucho código legacy y dices, ya no queremos hacer las cosas de esta manera. Y, por ejemplo, usas una notación para decir, ok, yo estoy usando la vieja manera, pero quiero que se procese de una nueva manera. Entonces, podrías crear un plugin, que este nuevo plugin se encargue de hacer el procesamiento de esa nueva manera, tal que tú escribas de la vieja manera, pero el código optimizado final sea de la nueva manera. Otra opción que existe también es, por ejemplo, cuando tú quieres crear un DSL o cuando tú quieres crear alguna cosa. El ejemplo más común que utilizamos es crear anotaciones para debuguear, ¿no? Crear anotaciones para poner logs, crear anotaciones para poder hacer cosas por el estilo. Pero a lo mejor podrías crear anotaciones para hacer binding de REST services sin necesidad de utilizar retrofit, ¿no? Nada más decir, arroba service conecta con esto, ¿no? Y entonces ya tú crear un plugin que se encargue de hacer la parte de la inyección de retrofit, de la parte del análisis y mapeos a tipos de datos concretos. Otra cosa que podrías hacer a lo mejor es interceptar el uso de clases que ya no quieres en tu proyecto. Por ejemplo, decir, esta clase ya no lo estamos permitiendo, entonces queremos simplemente evitar que se use, entonces vamos a crear un plugin que se encargue de tronar el proceso de compilación si alguien usa esta clase, o que se encargue de a lo mejor, cuando se encuentre esa clase, reemplazarla por otra. Otra pregunta que viene también de Alice dice: al ser un composable una función que puede tener dependencias, parámetros tales como viewModels, ¿tiene sentido en inyección tengamos un proveedor de composables? Buena pregunta. No, realmente no se me hace una... Hay una plática, de hecho, creo que sí es la misma que dio Dinora Tobar, dio esta plática sobre Design Systems. Hoy la dio, según yo, según la agenda. Y en esa plática ella habla justamente de cómo deberías de tal vez fragmentar o... ahí debe haber otra palabra. Destripar, ¿no? Cortar tus funciones composables, tal que tengas partes pequeñas, tokens, se llaman dentro del Design System, luego tengas átomos, luego tengas moléculas y luego tengas templates. De manera que no tengas que preocuparte por realmente hacer toda la parte de inyección de dependencias a nivel composable, sino que simplemente tengas funciones tan genéricas y tan pequeñas que sea fácil reutilizarlas dentro de diferentes pantallas. Y que no te tengas que preocupar por realmente cómo llegan los datos a ellas. Simplemente las funciones van a ser tan simples que quien sea el template, o sea la parte grande de la parte de la screen o el app, como le llames dentro de Composable, pueda recibir los datos a través de su contenedor, que en este caso podría ser un fragment o podría ser un activity, y ese activity sea quien tenga toda la parte de operación con respecto a dependency injection. Y de esa manera no tienes problemas por cómo van a generarse todas las partes de los composables con respecto a los estados. Esa es mi parte de cómo yo lo veo hoy por hoy día, con mi poca experiencia en Compose. A lo mejor tal vez Yuri Camacho, que también tiene una plática más o menos interesante después de Bruno,
tiene un poco más de contexto, tal vez Bruno nos pueda platicar un poco más al respecto. Yo, la verdad, no le veo tanto sentido hablar sobre dependency injection a nivel composable, porque en composable estás buscando más cosas de UI y estados del UI, y esos estados los vas a inyectar desde quien mande a poner los composables, no tal cual la función va a recibir la inyección de datos. Hablando de tier parties, ¿no? Hablando de Kill, Dagger, hablando de Coin, de etcétera. Aparte, además de eso, yo no he visto un patrón todavía donde alguien diga, sí, y aquí utilizamos Dagger de esta manera, porque realmente, a mi parecer, no tiene tanta conexión y sentido ahorita. Mi cerebro tal vez no da para eso, pero puede que exista y tal vez yo esté equivocado. Es altamente probable. La pregunta de Kang la respondemos rápido. ¿Cómo va a ser el futuro del desarrollo para Android entre los próximos 10 años? Chido. ¿Cómo va el futuro de Android? Android se está moviendo mucho hacia hacer esta parte de delegarle muchas cosas al compilador, no solo Android, Kotlin en general. Entonces yo creo que en Android cada vez vamos a tener un poquito más de libertades con respecto a cómo hacemos las cosas, de tal manera que el compilador se encargue de hacer un montón de cosas por nosotros. Estamos yéndonos a una cosa un poquito más declarativa, más reactiva y menos imperativa. Eso está también chido porque estamos haciendo que las cosas sean un poco más legibles con respecto a cómo estamos manejando el código y cómo vamos poniendo cositas en pantalla, ¿no? Y no solo en pantalla, también cómo las procesamos. Realmente, por ejemplo, Room es un crecimiento muy fuerte de cómo hacemos el manejo de bases de datos. Dagger es una forma muy fuerte de cómo hacemos la inyección de dependencias. Incluso Core también, a mi parecer, es una herramienta muy fuerte con respecto a cómo hacemos la inyección de dependencias. Entonces, yo creo que el desarrollo de Android se está moviendo hacia hacer algo todavía un poco más fluido, que se sienta un poco menos como estático, menos cuadrado, como se sentía a lo mejor con Java y layouts hace mucho tiempo. Y yo creo que va a seguir creciendo. Es muy difícil, es un debate que da para 1000 horas, pero básicamente no creo que muera, no creo que se vaya para abajo. Al contrario, yo creo que incluso se está diversificando un poco más. Y va a crecer mucho, chido. Cool. Creo que no hay más preguntas y ya sigue el siguiente, ¿verdad? Ya sigue Bruno. Súper. Sí, bueno, Dinora tuvo un percance en la mañana, así que cambié con Bruno. Bruno ya dio su charla en la mañana. Oh. Y Dinora está justamente ahorita esperando. Ya, justamente sigue Dinora. Y Bruno, ok, qué cool. Pues pongan atención a Dinora para que vean justamente cómo va la parte de Design Systems, para que igual entiendan más o menos por qué tiene o no tiene sentido la inyección de dependencias. Tal vez yo estoy incorrecto y es probable, altamente probable. Entonces, eso. Buenísimo, Cier. Muchas gracias. Y por último, nada más un consejo así súper rápido para los que están empezando con Compose, mejor dicho. Yo, un consejo rápido para quien va empezando con Compose. Aviéntense los trainings de la página de Developers Android. Vean el contenido de Jorge Castillo de Internals de Compose. Está muy, muy chido. Y no le tengan miedo a romper las cosas. No se desesperen cuando las cosas se rompen, porque se van a romper mucho. Pero eso es bueno. O sea, eso quiere decir que estamos avanzando. Que algo se rompa quiere decir que estamos avanzando. Entonces, arréglenlo y no se desesperen. Se van a romper mucho las cosas, pero sigan avanzando. Hay un libro muy bueno, yo aquí lo tengo. También Android UI Development with Jetpack Compose, de Pack. También está chido. El autor es Thomas Kunet. No sé cómo se pronuncia. Perdón. Pero también está muy chido. Entonces, para que también... Es un libro que empieza como desde cero con Compose. También está muy, muy completo. Y ya... De hecho, todo este año de DroidCons fueron puras pláticas de Compose. Entonces, también ya una vez que entiendan como la base de Compose, DroidCon 2022 es básicamente Compose. Entonces, también chido. Bien, Cier, muchas gracias por tu predisposición de apoyarnos en la semana y también hoy. Y pues esperamos tenerte en otra ocasión también para hablar más de Android, de Kotlin, de Compose, etc. Sí, súper. Gracias por invitarme. Y muchas gracias, Cier. Nos vemos hasta otra ocasión. Cuídense.